fútbol sí como deporte ha tenido la capacidad publicitaria de calar en los jóvenes, pero la Liga Profesional de Panamá no ha tenido esa capacidad de calar en los jóvenes, que ustedes vean a los jóvenes con suéter, con equipos deportivos o algún tipo de lo que le llaman memorabilia. O sea, que exista esa posibilidad de que se vendan mejor esos equipos. Definitivamente el fútbol se vende actualmente mejor que el béisbol. A nivel selección. A nivel selección. A nivel selección se vende mejor. Ha tenido la capacidad de venderse mejor. El béisbol ha perdido. Y ha perdido porque el béisbol en Panamá se decía que era el deporte rey de todos los... La tertulia de los martes ya están puntuales aquí con nosotros Néstor González, también está Katiuska Jul para empezar esta tertulia. ¿Vieron el juego ayer? Buenos días ante todo. Falté la semana pasada, pero aquí estoy. Decías el juego de ayer. Hoy fue sufrido. Yo estuve en el estadio. Hubo momentos en donde ya no veía el partido, me tapaba la cara. El segundo tiempo parecía una birria. Ya se descontroló el equipo cuando expulsaron a uno de nuestros jugadores. Pero bueno, sufrido, pero se sacó el resultado. ¿Qué te puedo decir? Buenos días a los oyentes. Yo se lo vi, pero en la casa. Claro. En la casa. Lo que sí, el estadio lleno. Claro. Sí. Lleno completo el estadio. Tenía ratito que no veía el estadio tan lleno como el día de ayer. Creo que es la primera vez desde que se reinaugura. Desde que se reinaugura. Ajá, que se llena. Está completo. No escuché de que haya habido inconvenientes en la salida y en la entrada. Mira, cosa que recalcar, se organizó bien el tema de la movilización en los metrobús desde la estación del Metro del Crisol hacia el estadio. Eso liberó mucho todas esas áreas en donde siempre se llenan muchos automóviles, aunque el panameño quiere estar siempre en la puerta del estadio y a veces no caminar, pero esa organización que se hizo de movilizar personas del metro hacia el estadio y de vuelta fue muy buena. Habían muchas puertas de revisión, es decir, con la Policía Nacional habilitadas, así que yo llegué a las 8:30 y a las 8:40 yo estaba dentro del estadio, o sea, no hubo que hacer largas filas. Y el panameño se comportó, aunque el estadio estaba muy lleno. A mí me tocó estar cerca de unos ticos y ellos estaban así como que estamos en el medio de todo, pero no. La afición se comportó mucho, inclusive cuando la gente quería gritar palabras obscenas al árbitro, los mismos que estaban alrededor decían, hey, no, porque ya como afición estamos entendiendo de que podemos ser penalizados como pasa en otros países. Así que a mí me gustó mucho la experiencia ayer en el estadio, de verdad. Sí, hay algunos aspectos, yo creo que quizás un poco a futuro, tomarlos en cuenta porque a veces no entiendo. No es bueno hacer comparaciones con lo que hacen otros países a nivel de estructura deportiva y las facilidades que tienen para tener el acceso a los estadios, pero yo no sé por qué siempre fallamos en, ejemplo, el tema de los estacionamientos. Así es, sí. Lo tenemos problemas en el Rotcarú, problemas aquí en el Rommel Fernández, y también ahí está también Roberto Durán y otras instalaciones deportivas. Quizás en otros países un poco más avanzados en todos estos temas de infraestructura tienen acceso al metro. Muchos fanáticos llegan al metro, pero remodelamos mejorando las infraestructuras, pero estamos fallando muchas veces en los temas de accesibilidad al fanático, porque todo muy bien, pero a veces yo pienso ir a los estadios justamente por ese tema. No tanto llegar, porque uno va con emoción, y es retirarse, y más a veces cuando terminan los juegos un poco tarde, como el de ayer. Como el de ayer, que pasada las 11 a las 11 de la noche. Me llamó también bastante la atención, yo me quedé viendo la previa y posteriormente del juego, vi muchos niños en el estadio, una gran cantidad de niños en el estadio. Eso es muy bueno. Lo que irradia es una confianza hacia los padres de llevar a los hijos a los estadios, porque sienten que hay un ambiente de seguridad. Yo creo que hay que recalcar también esa parte positiva. Y lo otro, que sí estuvieron entrevistando a algunas autoridades concernientes a darle seguimiento a algunos temas. De ejemplo, vi que entrevistaron a unos funcionarios de Acodeco, dijeron que tuvieron que retirar unas bebidas que estaban vencidas. Yo creo que eso es lo que hay que recalcar, la parte positiva fuera del
de la parte futbolística, sí. Que eso es otro segmento que va a entrar a hablar de eso. Pero mira, perdona, lo que decías, Néstor, que a veces no hay que hacer comparaciones, pero yo digo que a veces hay que sí, porque nuestras autoridades salen a otros países y dicen, fui a tal lado a ver tal cosa. Lo primero que hacen los alcaldes es ir a Medellín, yo no sé a ver qué, y pues las ideas quedan en el aire. Pero lo que hemos tenido la oportunidad de viajar y a ir a eventos deportivos en otros países, en los estadios al lado hay edificios de estacionamiento. No puede ser que aquí en Panamá hay una plaza de estacionamiento amplia en el Rommel y que uno tiene que comprar tu boleto de entrada con tu boleto de estacionamiento si quieres llegar hasta el Rommel, porque si no, no tienes dónde estacionar. Allí muy bien, con la inversión que se hizo en el estadio de esos millones de dólares, de no solamente remozar cancha, quitar banquillo, arreglar los baños, etcétera, construyan un edificio de estacionamiento al lado del Rommel, que no solamente va a ayudar al Rommel, sino a la piscina, al Coliseo Roberto Durán y a otros coliseos, el Cascarita Tapia y todo lo que está a su alrededor. Y desahoga este tema de la movilidad. Ayer me tocaba escuchar a algunos, inclusive extranjeros, había muchos ticos en el área donde yo estaba, y decía, oye, que está bien si nos hubiéramos podido ir en el metro, pero está lejos. O sea, ellos lo buscaban en el mapa y decían, si tenemos que caminar hasta el metro, que obviamente era hasta el Crisol, la línea más cercana, estaba lejos. Entonces, como tú dices, ese tema de, ok, invertimos en las instalaciones deportivas, pero también hay que invertir en la viabilidad, en que la gente tenga accesibilidad para llegar. Y lo segundo que decía sobre el tema de seguridad, tienes razón. Yo fui a un juego anterior y vi el ambiente sano como para llevar a mis hijas. Pero cuando antes de ayer dijeron estaba sold out, que eso estaba todo vendido, dije, no las llevo porque me da como miedo de todas maneras. Pero con el estadio tan lleno como estaba ayer, se sentía seguro. O sea, se sentía que podías ir en familia, los niños lo disfrutaron y eso es bueno para rescatar, porque a veces la fanaticada no va a los estadios. Hablemos de béisbol también, exacto. Entonces, son cosas que debemos ver hacia el futuro si de verdad queremos seguir invirtiendo en el deporte, no solo como deporte y que nos represente afuera, sino también en lo que como estructura de país representan estos temas, ¿no? Sí, el ambiente familiar es importante. Uno cuando va al estadio, uno que más quiere que llevar a los hijos, que acompañen a los hijos, que los hijos acompañen a uno a ir al estadio. Yo creo que este es un tema generacional, ¿no? Uno cuando está muy pequeño va con los padres, pero después cuando ya pasa la adolescencia, que es más joven, ya prefiere ir con los amigos. Sí. Y es otro, uno ya disfruta el juego a veces un poco más diferente, pero de todas formas lo que yo vi por televisión antes del juego, durante el juego y después del juego fue un completo orden. Sí, por lo menos en las áreas donde yo lo vi, sí. No, claro, totalmente. Bueno, yo soy más de béisbol. Yo recuerdo de pequeño yendo al Kenny Serracín, porque me quedaba bastante cerca. Y bueno, ese suma José Abel Almengor. Buenos días. No, pero yo estoy de acuerdo con algo que decía Néstor hace un momento, el tema de las estaciones. Porque eso también ayuda muchísimo a desahogar. O sea, tú vas a, por lo menos, en Washington o en Nueva York, el Mercedes-Benz en Atlanta, tienes una estación justo allí, y la gente ni siquiera necesita usar su carro. Exacto. O sea, tú no te das cuenta cuando estás en el estadio. Porque te vas del metro exactamente y estás adentro y tú dices, ¿cuándo fue que entré? O sea, pero es tan fácil ingresar y salir que, o sea, el boleto no es barato, pero es tan sencillo que tú no sientes que estás allí. O sea, ya cuando estás en la taquilla te toca pagarlo. Pero acá es como que tú haces tu suma y resta, dices, salgo a tal hora, llego a tal hora. O sea, todo eso la gente lo considera, porque yo ayer también estaba como que si voy, yo salgo a tal hora y yo tengo que estar aquí a las 6 de la mañana. Así que... y el Uber si me lleva. Pero también la realidad es otra, Magdiel, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros llenamos el estadio? Bueno, también eso es cierto. Sí, claro. No hay tampoco... Aquí no hay tenemos buen deporte, pero no tenemos una capacidad para estar llenando el Rocarú 5 veces al año, el Rommel Fernández 6 veces al año, es nuestra realidad, pero sí debemos de ir enfocados en cómo mejoramos la infraestructura en cuanto a accesibilidad, comodidad de los fanáticos para que puedan asistir a los juegos. Bueno, el Rocarú es otro tema, porque por lo menos cuando hay lleno total, que principalmente pasa con conciertos, ¿no? Eso es intransitable, o sea, intransitable. O sea,
tú ves a la gente caminando y con todo que van caminando se chocan entre ellos. Es una cuestión... Buenos días, José Manuel. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Creo que tienen un tema súper interesante y de actualidad. El acceso a los coliseos deportivos en Panamá. Mira, el Rock Caru, tú lo has mencionado, utilizado normalmente para conciertos. El béisbol ha perdido un poco lo que es la base de fanáticos. La base de fanáticos es de gente de más edad. No se ha incentivado tanto a los jóvenes hacia ese deporte. Y los juveniles, los torneos juveniles, se observa así que algún grado de participación, pero ya el torneo mayor no tiene ninguna fanática relevante, y más con el hecho de que ya muchos de los jugadores han estado firmados para organizaciones profesionales. Entonces ven a esta persona como ya prácticamente deportistas que han sido dados de baja de equipos profesionales o personas que realmente van en retirada. Entonces ese acceso al Rock Caru se ha focalizado en lo que son específicamente conciertos, y se observan vehículos prácticamente hasta ahí al área donde está la bomba, el centro comercial. No hay un acceso a través de, específicamente como mencionan ustedes, de lo que es el metro, y es porque no es un estadio, como lo digamos, de alguna manera que comúnmente se utiliza, o de manera permanente se utiliza para este tipo de eventos. El Rommel, peor aún, se sabe que la Liga Profesional de Fútbol en Panamá no tiene ninguna aceptación. Es una liga que no lleva fanáticos a los estadios. Salvo uno o dos equipos. Entonces siempre están como en pérdida. Se han convertido como en sucursales de equipos profesionales de otros países para sacar a jugadores que van creciendo, y no tienen como esa capacidad. El fútbol sí, como deporte, ha tenido la capacidad publicitaria de calar en los jóvenes, pero la Liga Profesional de Panamá no ha tenido esa capacidad de calar en los jóvenes, que ustedes vean a los jóvenes con suéter, con equipos deportivos, o algún tipo de lo que le llaman memorabilia. O sea, que exista esa posibilidad de que se vendan mejor esos equipos. Definitivamente el fútbol se vende actualmente mejor que el béisbol. A nivel selección. A nivel selección se vende mejor. Ha tenido la capacidad de venderse mejor. El béisbol ha perdido. Y ha perdido porque el béisbol en Panamá se decía que era el deporte rey de todos los panameños, pero eso era así cuando había acantonado en Panamá más de 100,000 soldados norteamericanos, que era lo que de alguna manera también iban a todos esos juegos de la liga profesional. Ya son muy atrás en el siglo XX, y específicamente en la década de los 50 iban a esos juegos y eso se llenaba, y aquí había una cantera de jugadores que llegaban a grandes ligas, y así eso se fue desarrollando muy bien. Actualmente la liga profesional de béisbol en Panamá no tiene ninguna salida. No, lo que pasa, también tienes la liga profesional, que bueno, no sé si todavía sigue, y tienes el campeonato nacional. Entonces, la liga, el Pro Bay sigue todavía. El Pro Bay sigue. Lo que pasa es que yo pienso que por temas estratégicos, en los últimos años han hecho mucho más juegos en el interior, aquí en la ciudad. Quizás hay más fanáticos que van a ver el interior, claro. Tú tienes entre 3 y 4 equipos, entonces creo que eso también resta un poco al tema de la fanaticada, porque lo vas limitando un poco a las regiones, sobre todo Chiriquí, y de repente están tratando de hacer su esfuerzo por mantener vivo el deporte. Todos los equipos, todas las ligas profesionales en Europa, Estados Unidos, ya sea béisbol o fútbol, siempre buscan jugadores que son anchors, es decir, que son los que te jalan específicamente al fanático a los estadios. Mira, los Estados Unidos, por eso que ahora mismo hay una pelea mortal por Soto, por Juan Soto. Ellos quieren a ese jugador, porque es un jugador anchor que va a llevar gente al estadio. Lo mismo sucede con Otani, claro. Entonces, en Panamá nosotros no hemos tenido la capacidad de vender jugadores anchor en esta sede de equipos profesionales de fútbol, menos de béisbol, y eso nos ha llevado a la imposibilidad de que los equipos estructuren una real base de fanáticos. Si tú vas a Rock Caru ahora mismo, observa ahí tienen una pancarta
donde está Johan Camargo, tratando de alguna manera relacionar a Johan Camargo con actividades de béisbol y poder atraer una base de fanáticos. Si observamos Panamá, la semana pasada, esto lo sabe Néstor mejor que yo, la semana pasada, inclusive esta semana, está en un importante torneo en México, en donde están jugando peloteros de la calidad de Johan Camargo. El Premier 12. Sí, de Johan Camargo. También está ahí Tejada, Rubén Tejada. O sea, una base de jugadores importantes, y aquí en Panamá eso no se le ha dado mucha difusión. Están pasando los juegos por Canal 4, pero es algo muy que no tiene esa difusión que tiene. Yo estaba agarrando de YouTube. YouTube lo estaba pasando. Sí. Pero algo importante que rescato de todo esto es una buena participación. Sí. Es la base de fanáticos que va creciendo, sobre todo en fútbol, pero yo creo que ahí también hay que prestarle atención a cómo tú guardas esa base y le tratas de dar un mejor trato, o sea, valga la redundancia, o sea, para que tú vayas, como decía hace un momento, Katiuska, y la experiencia le guste tanto que la próxima vez dicen, hay lleno, y ella lleva a las hijas. O sea, porque ahí vas tú como cultivando eso en las nuevas generaciones de que vale la pena ir al estadio, que ya la fanaticada también está aprendiendo que es un buen momento para pasar. Es que ir a ver un buen juego, si es aquí en Panamá, o el campeonato nacional, o digamos cuando juega la selección de Panamá, o los que hemos tenido la oportunidad de ir a ver un juego a Estados Unidos, ese es un espectáculo. Es un espectáculo, claro. No vas con la familia, yo ido con mis hijas a ver un juego, y ellas, bueno, muchas, por ser mujeres, a veces unas hay más que otras, mis hijas conocen lo básico, pero yo veo cómo disfrutan ir al juego. Papá, vamos a tomar un refresco, un hot dog, o sea, es un al ambiente, al final debes convertirlo en un espectáculo, tú lo dices. Aquí, por ejemplo, cosas que resaltar, en el medio tiempo debiese haber algún tipo de actividad en cancha que llame la atención a la gente. Inauguraron un juego de luces en el estadio en donde nada más se usa al principio, porque no hay un juego de luces, el tema de otras pantallas para que la gente interactúe, alguien en las gradas, etcétera, que eso pasa mucho en los juegos, sobre todo, bueno, en los de béisbol. Creo que en NFL también pasa, pero acá sería bueno interactuar. O sea, porque tú mantienes a la gente entretenida mientras que pasa, las haces parte, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que va a un partido porque, bueno, va a ver qué está pasando, no es porque sea fanático al 100% del deporte. Para rescatar lo que comentó José, y yo creo que es muy importante, que estamos apreciando. La gente está yendo al estadio a ver la selección, pero hay una sequía a nivel de las ligas internas. Algo está pasando a nivel de las ligas internas, no solamente a nivel de fútbol. Hay pocos equipos que tienen una afición que van a ver los juegos, pero básicamente la gran mayoría de los estadios están vacíos. Correcto. Y en béisbol, como bien señala José, una cosa es la juvenil que está yendo, más fanático de béisbol, a jugar a los jóvenes, quizás mucho por el tema familiar, que a ver jugar al equipo de la categoría mayor y no sea del béisbol profesional. Mira, la divulgación del béisbol no está siendo del todo efectiva. Este año, en agosto, se cumplieron los 40 años del primer equipo infantil que fue a una serie mundial en Williamsport, Pensilvania, y eso tuvo una escasa divulgación a nivel de los medios. Eso fue un hecho heroico, porque en esa época solamente iban 8 equipos a la Serie Mundial de Williamsport, uno por Latinoamérica y por todas las islas. Es decir, ese equipo tuvo que coronarse campeón latinoamericano en Mayagüez después de ganarle prácticamente a los equipos de tierra firme y de las islas, que eran equipos muy fuertes. Y en ese equipo habían jugadores muy conocidos, uno de los mejores jugadores infantiles que ha existido en la categoría, que era José Murillo III, estaba Ricardo Medina, estaba era un equipo consolidado y muy fuerte, que no se le ha dado ninguna divulgación. La divulgación del béisbol no es la mejor. La base de fanáticos se está quedando muy vieja, no se está trayendo nuevos fanáticos. Me gustó la presentación que tuvo el nuevo Museo del Deporte. Me gustó porque esta joven apellido Cardose
ella estaba explicando que iba a ser bastante interactivo para atraer a los jóvenes. Es decir, los jóvenes iban a poder participar, iban a haber temas relacionados con cibernéticos, en donde se iba, incluso podías entrar y como hacer ver que estabas conversando con el jugador de fútbol, si era Penedo, él date información, yo hice esto. Entonces, y se está haciendo como un recorrido del deporte panameño que tuvo una fuerte motivación en la década de los 70 con los Juegos Centroamericanos del Caribe. Todo eso se está recorriendo en el Museo del Deporte. También se va a incluir camisetas de los 4 equipos campeones mundiales de béisbol de categorías menores, y se va a explicar porque Panamá ha sido 4 veces campeón mundial de categorías menores, 3 veces en la categoría intermedia y una en la pre-pony, categoría intermedia y una en la pre-pony. ¿Sí? Entonces todo eso se está como documentando ahí, tratando de llevar a los jóvenes a ese nuevo museo del deporte que va a estar en Albuquerque, y que también van a incluir como una sede específicamente para que se hagan conferencias y toda esta cuestión. Eso se va a inaugurar a principios, según lo que vi en el video interactivo, a principios del año 2025, y espero que pueda de alguna manera resaltar a la gloria del deporte panameño y que se pueda colocar ahí mayor información. Y se ve bastante avanzado ya sí, ya está prácticamente terminado. Y lo que están haciendo aquí en la cinta costera, que yo entiendo que eso va a ser un área que la última vez que me parece escuchar al presidente, una área específica para el tema de emprendimiento, me imagino que un área coworking también, un área como de deporte también, como de alto rendimiento. Para boxeo. ¿Y por qué no lo pusieron en Juan Díaz, allá por el Rommel, cuestiones de acercar esos centros de alto rendimiento a donde están los campos deportivos? Eso no entiendo. Claro, y que antes la mayoría de los jugadores que salían iban al centro de alto rendimiento y se les hacían una serie de pruebas para ver su capacidad pulmonar. Y más, yo sin saber, yo pensaba que cuando estabas hablando del tema del museo, lo primero que pensé fue en la estructura esa que están haciendo en la cinta costera. Entonces no es. No, es el que está por el Panamá Convention Center. Centro de campeones, pero creo que es de boxeo. Algo de boxeo. No sé si va a ser un museo también o tendrá. Creo que le pusieron a Teina Bailo, me parece. Sí, que le pusieron, El museo sí es el que está cerca del Panamá Convention Center, acá en Amador. En Amador, que ellos han estado conversando que ha tenido alguna dificultad en encontrar información, y exhortan a las personas pues que tengan información y que puedan de alguna manera aportar a través de donar. O sea, Abel, tú tienes mucho material. Puedes ir ahí, sentarte y explicar. Ahí estamos trabajando en un libro de la historia de las pequeñas ligas. Esperemos que esté aquí en un mes y medio. Ahí Néstor nos ha apoyado en ese tema, que fue un jugador que representó a Panamá en la categoría intermedia en 1980. Ese de la foto que estaba rodando por ahí por el grupo. Sí. Néstor. Ese fue el primer equipo de Panamá en participar en un torneo internacional de Williamsport. Y aquí teníamos entonces a uno de los protagonistas. Aquí tenemos a uno de los protagonistas, mira. En la categoría intermedia, ¿sí? Pony. Correcto. Fue el primer equipo de Panamá en salir y representar a Panamá en un campeonato de categoría latinoamericano dentro de la estructura de Williamsport. Sí. Wow. Claro, fue ese equipo. Ese equipo también estaba Pedro Meilán. Y es un equipo bien interesante porque tenía componentes de personas que jugaban en la Liga de Balboa. Ahí había varios jugadores. En ese momento se estaba dando como una integración, empezando la integración de la Liga de Curundú, que era la Payito Pared, con la Liga de Balboa. Habían 3. Pasa que en esa época se hacía el campeonato distritorial y participaba un equipo de Balboa. De Balboa, siempre participó. En esos equipos de Balboa por lo menos vinieron jugadores después como Roberto Lombana, el hermano de Ricardo Lombana, que fue candidato presidencial, y ciertos jugadores como José Jaén, jugadores ahí estuvo también José Pití, estuvo, Néstor recordará otros jugadores que estuvieron ahí, pero varios jugadores panameños llegaron a participar dentro de la Nilson Robledo en la Liga de Balboa.
Y esa liga fue llevando ya a la integración, que prácticamente cuando se da la reversión, ya la gran cantidad de jugadores que estaban en ese equipo de Balboa eran específicamente de Kurundú. Y Kurundú practicaba dentro de los 7 cuadros de Fazlic, principalmente la liga intermedia, practicaban ahí, hacían ligas ahí con Chompipa Castañeda y Martín Crespo, muy conocido. Es más, te tocó representar Panamá Metro con Martín Crespo. Ahí, ya que estamos tocando los temas de la infraestructura, se han perdido campos de juego. Exacto. Ahí donde está Panamá se volaron los 7 cuadros. Y dentro de lo que eran las bases militares, que ahora es Ciudad del Saber, que es Albrook, Clayton y demás, hay buena estructura deportiva. En la Ciudad del Saber por lo menos han logrado mantener los cuadros que están ahí. Y sí me llama la atención es que el cuadro de béisbol, ahí no hay nadie y lo tienen en buen estado. O sea, ¿cómo se ha perdido? Pero cómo se ha perdido el tema ese de incentivar a los jóvenes a practicar más deporte. Nada más quieren estar viendo a Real Madrid y Barcelona con la mudanza de hacia el estadio Rocaru de Juan Demóstenes a Rosemena, que se ha retomado, o sea, ha sido inaugurado recientemente. La liga de Kurundú perdió su fuerza por ahí por el año 2007. La liga de Kurundú era una liga que fue prácticamente auspiciada por Plinio Castillo Ruiz, que fue la persona que llevó adelante esa estructura del complejo de pequeñas ligas que quedaba atrás del Juan Demóstenes Rosemena. Fue inaugurado en el 79 y ahí se hizo una liga invernal infantil. Esa liga invernal tenía peloteros de todos los sectores, de Cerro Viento, de San Antonio, todos jugaban en esa liga invernal. Y básicamente el pelotero de Kurundú tenía 60, 70 turnos al bate cuando llegaba lo que era el torneo de verano. Había jugadores de otros barrios como de Betania que tenían 6, 7, 8 turnos al bate. Entonces eso hizo a Kurundú imbatible por más de 15 años en los torneos nacionales. Y representó a Panamá durante 13 años consecutivos prácticamente en los latinoamericanos. Esto es bien interesante cómo ese pelotero que salía de Kurundú con el Juan Demóstenes, con el cierre de Juan Demóstenes, se fue perdiendo. Eso se fue perdiendo. Hay que ver ahora cómo se rescata también. Si se rescata ese interés del jugador de Kurundú por el béisbol. Los mejores biotipos que existen para jugar béisbol, eso lo saben los scouts de Grandes Ligas, están en Panamá y Colón. Lo que pasa es que esos biotipos se están yendo hacia el fútbol. Es por eso que la mayoría de los jugadores panameños, salvo Edmundo Sosa, que llegan a Grandes Ligas, son receptores. Está Caballero. Amaya Caballero sí juega en el cuadro. Infield, pero si ves, tenemos a Herrera con los Cardenales, es receptor. Tenemos a Betancourt, es receptor. Porque son biotipos que no son biotipos explosivos, que es lo que se necesita en Grandes Ligas. Biotipos explosivos están en el cuadro interior. Son jugadores más rápidos. Son jugadores que tienen esa condición y esos biotipos están en Panamá y Colón y hay que volver a retomarlo. Sí, a retomarlo. Yo pasaba en estos días por el Juan Demóstenes y decía, esto lo inauguraron o lo reabrieron hace menos de un año. Correcto. Y ya nuevamente está quedando en el abandono, cayendo en la desidia. Yo creo que hay que hacer algo con esa infraestructura y retomarla porque es una oportunidad que se está perdiendo. Mira, el latinoamericano infantil se hizo en Panamá. Eso no se le dio mucha difusión. Cierto. Hace poco. Y te tengo que decir algo, quedó campeón Venezuela, que fue a Williamsport. ¿Qué pasa? No pudieron utilizar el cuadro infantil que está en el Juan Demóstenes porque el cuadro infantil que está en el Juan Demóstenes fue diseñado de una manera equivocada y es más pequeño de lo que exige la ley o los reglamentos para el juego de béisbol infantil a nivel latinoamericano. Imagínate, ese cuadro que tenía las dimensiones, que era el complejo de pequeñas ligas, que tenía las dimensiones inaugurado en 1979 por el presidente Aristide Royo. Ese cuadro
ahora que lo remodelaron, no tiene las dimensiones que exigen los campeonatos de Little League. Es más, jugaron en el complejo VIP de sí, el de MVP. Mira, sí, tuvieron que jugar, primero jugaron atrás del Rocarú y ahí tuvieron problemas, ese complejo del Club de Leones, porque había problemas de drenaje. Se tuvieron que transportar, jugar, la final se jugó en el Andrés Andy Alonso. En Parque Lefebvre. En Parque Lefebvre. Ahí se jugó la final. Los mejores cuadros de béisbol infantil ni siquiera están en Panamá, están en Tijera Boquerón, y el mejor cuadro que existe de béisbol infantil actualmente está en Aguadulce. Interesante. Se lo vieron los colegas aquí de Néstor, los anufistas, que controlan Aguadulce. El alcalde, diputado, todo. Tengo que irme a cambio comercial y regresamos en breve con más de La Mañana en Con y la tertulia los martes. Antes te recuerdo, necesitas dinero, tu carro te da cash con Financiera Turbo Cash. Aplicas con tu auto de cualquier año, ya sea particular o taxi, contáctanos 394-9815, desembolso en 30 minutos. Ya volvemos.